merece toda la honra, toda la gloria. Y no solamente se la damos cantando, se la damos a través de nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, que traiga honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente alabando su nombre. Venimos a leer la Escritura, a aprender de ella. Y les invitamos en esta ocasión a leer una porción de la palabra. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 4. Y leamos todos juntos. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Que el Señor sea glorificado siempre a través de nuestras vidas. Escritura nos enseña, nos dice por qué debemos alabar a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él es grande. Pero en esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios nos da una clara versión, ¿verdad?, de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Vino, nos justificó, nos lavó y debemos de glorificar por eso
a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Y a manera de oración cantamos este hermoso himno que se llama Háblame hoy, que nuestro corazón esté dispuesto en todo tiempo a escuchar su palabra, a aprenderla, a guardarla en nuestro corazón, pero sobre todo para ponerla en práctica. Sensible a tu voz, háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Amén. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios porque siempre podemos contar con que es Dios quien habla a nuestra vida, quien el Señor nos sigue mostrando más de su gracia, más de su bondad, y podemos experimentar más así de su presencia en nuestra propia vida. Oramos para que el Señor sea el que nos guíe en todo este proceso en el cual hemos sido llamados a formar parte de este pueblo suyo, pero también para experimentar más de su bondad y de su gracia. Te invito a que me acompañes para leer juntos el texto de esta mañana, entonces, que nos va a servir para poder hacer nuestra oración. Dice así las Escrituras, Efesios capítulo 1, verso 5. Nos predestinó para adopción como hijos, sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Fuimos predestinados, fuimos llamados para ser hijos de Dios. Eso tiene que ver con la obra de Dios al favor nuestro, porque la elección es parte de su propósito para nuestras vidas. Si estás en este momento escuchando, si estás en este momento viendo un servicio cristiano, es porque Dios en su gracia
ha actuado a favor tuyo. Dios te llamó para ser hijo y para que conforme a su voluntad tú formes parte de su familia. Esa es una enorme bendición que Dios nos ha dado. Oremos. Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias, Padre, por la bondad, la misericordia tuya. Gracias por habernos elegido para formar parte de tu pueblo, para poder experimentar de tu misericordia, Señor. Gracias porque en tu presencia es que podemos estar en este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos a ti la gloria y oramos para que tú, Señor, seas glorificado. Que tu presencia, Señor, nos bendiga, nos fortalezca y sigamos día a día, Señor, creciendo y caminando para contigo. Bendecimos tu nombre, Señor, y oramos para poder seguir como hijos tuyos ahora. Que la voluntad tuya se cumpla en mí. Que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Porque nos llamaste no solo para experimentar bendición, sino también para poder vivir, servir, adorar a tu nombre, Señor. Gracias por ello. Gracias porque en tu misericordia, Señor, también nos provees de dones, de misericordias, de recursos, para que tu voluntad se cumpla, Padre. Gracias, Dios, porque sabemos además que esa voluntad buena, agradable, perfecta, siempre será para nuestro provecho. Bendecimos tu nombre por ello, Señor, y además reconocemos que ese propósito tuyo es inquebrantable y tú lo completarás en cada uno de tus hijos. Por eso te damos la gloria en este tiempo y así bendecimos tu nombre. Llévanos tú, Señor, de tal manera que podamos ahora en la vida diaria, en nuestra experiencia cotidiana, Señor, ahí no solamente experimentar de tu gracia, sino poder ser instrumentos de bendición para otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Nuestro Dios sea glorificado. Gracias al Señor. Gracias por su misericordia. Gracias por nuestros hermanos que están acompañándonos desde sus hogares en esta transmisión. Y oramos para que este sea un tiempo de bendición para todos nosotros. Y bien, ahora vamos a prepararnos para la predicación de este tiempo, pero vamos a hacerlo precisamente yendo primero a las Escrituras, el texto que nos servirá de base para esta ocasión, y se encuentra en la epístola a los Efesios capítulo 1, los versículos 11 al 14. Leemos. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es un texto breve, son 4 versículos, pero que en ellos se encuentra el propósito de la iglesia. Y déjame hacer un breve comentario antes de poder iniciar. Hemos estado estudiando durante más de año y medio aproximadamente, hemos estado estudiando los salmos, y si Dios nos da gracia, solamente estamos haciendo una pausa para después, dentro de algunos meses, regresar otra vez a continuar con los salmos, pero nos parecía necesario en este tiempo hablar acerca de la iglesia, acerca de el propósito que Dios tiene para la iglesia, y vamos a tomar durante 9 sesiones, son 9 temas, los que estaremos abordando algunas temáticas acerca de la iglesia, porque nos es importante recuperar algunos elementos que tienen que ver con nuestra identidad, con la misión que tenemos y por supuesto el destino al que fuimos llamados como iglesia de Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva es como vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. Pero primero vamos a orar y pedimos la guía de nuestro Dios. Padre, gracias por tu bondad, por tu cuidado, por tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, en esta mañana que seas tú el que nos guíe. Tu presencia, Señor, sea la que nos muestre el camino, el rumbo hacia el cual hemos de seguir transitando. En tu amor y en tu cuidado, Señor, descansamos. Pero necesitamos
Que sea tu Espíritu el que nos enseñe en esta mañana. Que sea tu voz, tu Espíritu hablando a nuestro espíritu, Señor, lo que nos enseñe en esta mañana. Porque no es la voz de un predicador, Señor, lo que va a transformar la vida de nadie. El único que tiene el poder transformador se encuentra en tu palabra, y por eso es que necesitamos que seas tú el que hable a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor. Empecemos con una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Sabes? Aunque la pregunta parece muy simple y obvia, la respuesta, resulta que en la mayor parte de las ocasiones hay ciertas discrepancias o malos entendidos acerca de qué es la iglesia. Por ejemplo, para algunos, hablar de iglesia es un edificio. Bueno, esos son templos. Ese es el nombre formal correcto de cómo se denominan. La iglesia no son los edificios, porque la iglesia en su sentido más básico son aquellos, en la palabra iglesia, son aquellos que han sido llamados fuera y han sido llamados por el Señor, y los edificios no fueron llamados por el Señor. Los que fuimos llamados por el Señor somos las personas, y entonces la iglesia somos las personas que creemos y confesamos acerca del nombre de Jesucristo. Entonces, esa pregunta, aunque parece muy simple y básica, realmente tiene mucho más. Entonces, ¿quiénes son los que componen la iglesia? ¿Todos los que asisten a un templo? ¿Los que no asisten a un templo? ¿Quiénes son la iglesia? Tenemos que ir entonces a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de quiénes son la iglesia, porque incluso también suele ocurrir eso. A veces pensamos que los que asisten a un determinado lugar son una iglesia, y incluso ocurre esto. Llega momentos en los que de pronto piensan en que si el templo tiene ciertas características, ojo, estamos hablando de la estructura, si el templo tiene ciertas características, eso sí es iglesia. Si se reúnen en una casa, ya no son iglesia. Si se reúnen en un salón que rentan, a lo mejor ya no son iglesia. ¿Qué es la iglesia en sí mismos? A veces incluso también, porque lo solemos hacer, incluso por cuestiones de carácter administrativo, a veces definimos iglesias, misiones, congregaciones, grupos, etcétera, y se refieren diferentes nombres acerca de todo ello. Así es que tenemos que ir a las Escrituras y ver quiénes son la iglesia, cómo es que una iglesia está compuesta. Entonces tenemos que empezar con esta afirmación. La iglesia son los que han sido llamados por Dios para dejar atrás los esquemas del mundo, vivir en comunión con Él bajo los principios del reino, de su reino. Ellos son la iglesia. La palabra iglesia, recuerda, si quieres te lo digo en griego, pero eclesia, la eclesia son aquellos que han sido llamados fuera. Ese es el significado básico de la iglesia. Por eso es que te decía que los edificios no son iglesia. Los que somos iglesia, porque somos los que podemos ser elegidos y llamados por Dios, somos las personas. Pero no solamente es eso, sino que han respondido también al llamado de Dios, dejando atrás el mundo como la manera básica de vivir, la motivación de lo que hacen las cosas, para entonces vivir en comunión. No es que ya estamos en una nube, sino que para estar experimentando comunión y vivir, si me permites decirlo así, ahora, como también las Escrituras lo enseñan, vivir en este mundo bajo los criterios del reino de Dios y no bajo los criterios de nuestra sociedad, la cultura, de tradiciones, etcétera, ideologías, sino a partir y en función de los principios del reino. La iglesia somos aquellos que habiendo recibido su llamado, ojo, ve esta parte, no decidimos nosotros, sino que fuimos llamados y nosotros respondemos al llamado, e incluso respondemos a ese llamado. Efesios capítulo 2, si quieres buscar después el versículo 8, llamados por el Espíritu, y respondemos en fe, pero es un don, incluso la fe, es un don que el Espíritu de Dios pone en nuestras vidas para que nosotros lo ejerzamos en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 1 también lo explica de una manera distinta, dice, en fe y para fe. Somos llamados por el don de la fe para ejercer fe en el nombre de Jesucristo. Entonces,
Esta dinámica es lo que nos hace iglesia. Somos iglesia porque hemos respondido al llamado de Dios. No es que nosotros nos recibimos a Dios para que esté en mi corazón. Eso suena muy romántico, pero no es así. La Biblia no enseña eso. No hay ningún texto bíblico que diga, yo lo recibí en mi corazón y ahora... No, el texto no enseña eso. Realmente es justo al revés. Él es el que nos recibe. Pero nosotros respondemos a su llamado por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras propias vidas. Entonces, reconocemos, en esa confesión, reconocemos que Jesús es Señor y Salvador. Y permíteme ser explícito en este orden. Lo reconocemos como Señor, y porque es mi Señor, entonces es mi Salvador. Yo sé que dices, el orden de los factores no altera el producto. Sí, sí lo altera. Porque la única forma en la Biblia de que Dios sea nuestro Salvador es cuando primero es nuestro Señor. De hecho, nos salva, déjame ponerlo en otros términos a lo mejor un poquito más fuertes, porque Él es nuestro dueño. La palabra Señor es dueño. Entonces, porque Él es mi dueño, me salva. Déjame ponerlo en otros términos. ¿Por qué salvar lo que no es tuyo? Muy, muy humano lo que voy a decir. ¿Por qué salvar lo que ni siquiera es mío? Aquello que ni siquiera realmente me pertenece. Algunos de nosotros, habrá cosas que las podemos encontrar en la calle, sabemos que no son nuestras, y si respetamos a los demás, a lo mejor los vamos a dejar ahí porque no son nuestras. Alguien dejó ahí, a lo mejor mal puestas unas llaves. A mí me ha pasado, déjame explicarlo. Alguna vez dejé las llaves puestas en la puerta de la casa, por la calle, del lado de la calle. Alguien tocó, me dijo, dejó sus llaves puestas. No hubo una persona que agarró, se las llevó y demás, ¿no? Ni siquiera intentó entrar. Tocó para poder decirme que yo había olvidado mis llaves. ¿Sabes? Todo esto ocurre por esto. En las Escrituras, Hechos capítulo 2, puedes revisar el primer sermón del apóstol Pedro a esa naciente iglesia, y justamente los términos que utiliza, dice, Dios la ha hecho Señor y Salvador, Señor y Cristo. Son los términos que se utilizan. ¿Para qué? Para que seamos justificados por Dios, porque nuestros pecados están ahí. No merecemos salvación, pero es la justicia de Dios. Déjame usar esta palabra explícita, Romanos 5:1, es la justicia de Dios que me es aplicada a mí por la obra de Jesucristo, para que Dios a partir de la obra de Cristo me vea como si yo fuese justo, pero yo no soy justo. Por la obra de Cristo, entonces soy justificado. Entonces, no es que Dios simplemente pasó por alto mi pecado, porque Dios no hace eso. Si Dios pasara simplemente por alto mi pecado, Dios sería injusto. Curiosamente, Dios no puede pasar por alto mi pecado. Alguien pagó por ello. Y ese alguien que pagó por mi pecado es Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz por mi pecado. Entonces, por la obra de Cristo en la cruz, ahora soy adoptado para formar parte de la familia de Dios en calidad de hijo. ¿Te das cuenta ahora, poco a poco, todas estas implicaciones de lo que implica el ser iglesia? Y tiene un objetivo más todavía, para glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre. Si alguna vez has leído los catecismos y confesiones de la iglesia, puedes encontrar estas mismas líneas en la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Puedes incluso buscarlo y no es difícil localizarlo, puedes googlearlo y vas a encontrar Catecismo Menor, pregunta número 1. Esta es la primera respuesta. ¿Para qué nos creó Dios? Para glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Todo eso tiene que ver con el ser iglesia. Así entonces, cuando hablamos del ser iglesia, este concepto como tal, tenemos que reconocer esto. Esto antecede a la práctica y la membresía de un grupo local. Y esto es fabuloso. Te voy a decir por qué. Antes que ser miembro de una iglesia local, antes que formar parte de una agrupación presbiteriana, etcétera, bautista, la que fuese, antes de ello, primero soy iglesia. Porque soy iglesia no por sumarme a la membresía de un grupo,
somos iglesia por la obra de Cristo Jesús. Yo sé que de común tendríamos que hablar de que lo natural de esos creyentes es que se reúnan con una iglesia, por supuesto, lo tendremos que abordar más adelante. Pero la razón por la que nos unimos a otros creyentes para adorar es porque ya somos iglesia, no para ser iglesia. Nos reunimos porque ya lo somos, porque ya fuimos elegidos, llamados, justificados por la obra de Cristo Jesús. Por eso es que nos unimos a otros creyentes para expresar nuestra fe y testificar con ellos acerca de la obra que Dios ha hecho en todos nosotros. Entonces somos iglesia por la obra que por gracia Dios hace a favor de sus elegidos, y somos iglesia simple y llanamente porque Dios así lo decidió. No lo decidimos nosotros. Yo sé que de pronto en algunos esquemas de evangelización erróneos, debo de decirlo tal cual, de pronto te dicen, tú puedes decidir si quieres estar en el cielo o en el infierno. Es una tontería. Disculpa la frase, pero eso es un absurdo. Nosotros no podemos decidir dónde vamos a estar, si voy a irme al cielo o si me voy a ir al infierno. No. Solo por la gracia de Dios somos pueblo suyo. Solo por su gracia fuimos elegidos. Solo por su gracia la obra redentora de Cristo es aplicada a nuestra vida. Solo por su gracia somos sellados por su Espíritu. Entonces, si somos iglesia, no es porque lo decidimos, sino porque Dios decidió hacerlo y Él ha hecho todo lo necesario para que yo pueda reconocerlo, entenderlo y entonces responder por gracia, porque incluso Él me la dio, para que yo pueda entenderla y manifestarla ahora hacia otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con toda nuestra actuación? Simplemente estamos actuando de acuerdo a la naturaleza espiritual que ya Dios nos ha dado por la obra de Cristo y por la aplicación de la fe de su Espíritu. Los que son iglesia del Señor, tendremos que ser más abundantes más después. Los que somos iglesia del Señor, adoramos, servimos, ministramos a otros, apoyamos, participamos de la misión, etc. ¿Para ser iglesia? No. Porque ya somos iglesia. Porque la naturaleza espiritual de Dios ahora está en mí, y entonces esa naturaleza de Dios en mi vida es la que me lleva a ello. Ve este texto. Mediante su poder divino, pues segunda de Pedro 1:3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, observa, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No me porto bien como una obligación. No participo de las obras que la iglesia hace, las buenas obras, incluso si me permites usarlo en esos términos. No participo de ello porque yo quiero. Todo eso lo hemos recibido. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel, es decir, a Jesucristo, que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. La naturaleza espiritual es un don que recibimos. Somos participantes, déjame ponerlo en esos términos. No es que somos semidioses. Somos participantes de la naturaleza espiritual de Dios, porque su Espíritu ha venido, entre otras cosas, a habitar en nosotros. Y porque su Espíritu está ahora en nuestras vidas, entonces actuamos simple y llanamente conforme a su Espíritu. El texto que hemos estado usando de Efesios plantea, entre otras cosas, que somos participantes entonces de su gracia. Y su gracia es la presencia que ha venido a nosotros. Observa esto. No somos nosotros los que iniciamos una búsqueda de Dios. No somos nosotros los que tuvimos que subir a la cordillera del Himalaya para entonces tener ese encuentro para con Dios. A algunos les gustará aquella idea de tener que subir al Himalaya y pues hay hasta películas que tratan esa temática, ¿no? Algunos otros dirían, no, tenemos que ir hasta Jerusalén e ir hacia el Muro de los Lamentos, y allá en el Muro de los Lamentos entonces pues vas a lamentarte porque lo único que vas a encontrar es un muro que no era más que un fragmento de los cimientos, y el que llegues ahí, pues lo único que vas a lamentar es que gastaste mucho dinero, pero no necesariamente te vas a encontrar con Dios.
Participantes de su gracia es la presencia de Dios la que viene hasta nosotros. Es Dios quien nos ha salido a nuestro encuentro, nos llamó y por su Espíritu hemos sido convencidos de nuestro pecado, de su justicia y del juicio del que hemos sido librados. Es la obra de Dios, es Él a través de su Espíritu quien sale a nuestro encuentro para poder hacerlo. Hay muchas historias en la Biblia que nos narran precisamente eso. No es que el ser humano esté buscando a Dios. La realidad no es exactamente así. Incluso si lo buscamos, es porque Dios ha puesto de su Espíritu en nuestra vida para que nosotros seamos atentos a la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Ve lo que dice el texto. Cuando Él venga, el Espíritu, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos reconocer nuestras faltas, pero también así como reconocemos nuestras faltas, Dios no nos deja que nos hundamos en mis pesares por el pecado que he cometido, sino que Dios también me manifiesta su justicia y la justicia que es aplicada a mi vida y del juicio del que yo también he sido librado. Entonces te das cuenta cómo Dios hace absolutamente todo. Por la presencia de Dios en nuestras vidas es que hemos sido entonces santificados. Santificados no solamente es la parte de apartados. Esa es una acepción de la palabra santificado. La otra acepción es que somos dedicados para Él. Es decir, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos al que nos ha salvado. Por eso es que la palabra Señor es importantísima. ¿Sabes? Si reconoces que Jesús es el Señor, entonces estás a su servicio. Porque esa es precisamente la lógica desde la cual todos somos participantes de su gracia. La otra parte es que ahora somos participantes de su naturaleza divina. Y hemos sido, en ese sentido, inhabitados por la presencia de Dios, el cual ahora vive en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu de Dios te mueve a hacer aquello que corresponde a la obra de Cristo. Porque no hay otra lógica. Si el Espíritu de Dios está en ti, necesariamente vas a caminar, y déjame incluso decirlo de otra forma, de modo natural vas a caminar hacia la obra de Cristo. Vas a buscar más de su palabra, vas a adorar, vas a servir, vas a ofrendar. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo a través de su Espíritu la que está en ti. El Espíritu de Dios siempre te va a conducir a un solo lugar, hacia Cristo. No hay otra. Y cuando tú estás caminando hacia Cristo, vas a encontrarte con otros más que también, tal vez desde diferentes perspectivas, cada uno de ellos, están buscando confluir hacia Cristo. Déjame ponerlo en otros términos. Es como Cristo es el centro de todo donde un día vamos a confluir. Algunos estarán a la izquierda y otros a la derecha. De hecho, la Biblia plantea justamente esa misma idea. Dice, Dios los llamará de oriente y de occidente, del norte y del sur. Podríamos estar dispersos por todo el mundo, y no solamente hablo geográficamente, sino desde diferentes perspectivas cada uno de nosotros, pero cuando somos llamados por su Espíritu, todos tenemos que confluir en Cristo. Y eso es lo que hace que poco a poco vas encontrándote con otros. De pronto dices, parece que aquel viene en sentido contrario. No, no está en sentido contrario. Tal vez sí en relación a ti, porque viene desde otra experiencia, viene desde otra perspectiva, pero va a confluir solamente en Cristo Jesús. Porque ese es hacia el único lugar a donde todos y todas vamos a confluir. 1 Corintios dice así. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Sí? Todo eso éramos. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados, apartados, dedicados, acuérdate. Ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. La obra del Espíritu está ahí, y es la obra del Espíritu la que nos limpia, nos santifica y nos lleva hacia su presencia. ¿Por qué? Porque es en su presencia, en nuestra vida, la que nos va a llevar a actuar con gozo conforme a su voluntad. Déjame subrayar esa frase, con gozo. Porque servimos
no por obligación. Yo sé que en muchas ocasiones de pronto las iglesias, lamento decir eso, porque no debería decirles iglesias, pero hay grupos que de pronto hacen cierta presión hacia sus miembros para que ofrenden, para que diezmen, para que sirvan, para que den. A veces hacen presión de grupo solamente. De pronto a veces el predicador hasta hace amenazas de que se van a ir al infierno si no cooperan. Pero, ¿sabes? Eso es regresar a la ley. Si fuimos salvos por gracia, vamos a responder por gracia. Y si es por gracia, siempre será con gozo. No estoy diciendo que todo sea con una sonrisa en los labios. Hay momentos en los que servir por gracia puede implicar ciertas áreas de sufrimiento, como ocurrió con el apóstol Pablo, donde con gozo estaba predicando, porque estaba cantando en una prisión en Filipos, pero estaba con gozo. Y aún ese gozo en medio de una prisión significó testimonio y salvación para la gente que allí estaba. Pero seguía actuando con gozo. No quiere decir que todo era simple y llana felicidad. Había momentos difíciles, por supuesto, sí los hubo. Y el testimonio del apóstol Pablo muchas veces es abundante en ese tipo de situaciones donde experimenta sufrimientos, porque incluso Jesús lo experimentó. Así es que no es distinto. Sin embargo, participar de la presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva a actuar de modo natural, con gozo, porque estamos viviendo y actuando conforme a su voluntad. Ve este texto. Porque Dios es el que produce en ustedes, ¿sí?, lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y sabes, el texto referente de esto habla incluso acerca de humildad, de la humildad de Cristo. Por la humildad de Cristo, de la cual ahora nosotros somos participantes y beneficiarios de esa humildad con la que Él mismo actuó, ahora es el mismo Espíritu de Dios el que nos lleva a actuar de acuerdo a su propia voluntad. Y eso siempre va a ocurrir con gozo y con gracia, porque es la forma en cómo Dios actúa para nuestras vidas. Entonces, nos lleva también esa idea de ser participantes de su gracia a que somos receptores de su herencia. La obra del Señor Jesucristo para los que Él eligió, a los que llamó, también les hace partícipes de una promesa. Dios ha decidido incluirnos en su pacto de gracia y con ello nos hace partícipes de su promesa de bendición para estar siempre en su presencia. No confundamos la idea del pacto de gracia con los beneficios temporales que aquí experimentamos. También los recibimos. También recibimos bendición. Pero el objetivo no es simplemente el ser librado hoy de mi salud en la enfermedad que tenía o que de pronto me caiga un dinerito extra. No, eso son parte de las bendiciones. La provisión cotidiana de Dios, sí, también, pero la promesa no tiene que ver con ello, sino con estar con Él siempre, estar frente al rostro de Dios. Y donde sea que estemos, si estamos frente al rostro de Dios, vamos a contar con su gracia y su bendición. Ve lo que escribió, lo que dijo Jesús en su oración sacerdotal. Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? El objetivo es ser participantes de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa nueva identidad como sus hijos nos da ahora también un destino seguro para nuestra vida. Donde sea que esté Cristo, ahí nosotros vamos a estar. No sé dónde sea. Algunos dirían, va a ser ahí en el cielo. Yo creo que no es exactamente esa figura, pero la manera de el cielo simplemente habla de la presencia de Dios. Como Dios lo decida hacer, si nos tendrá que llevar a todos a una nube o si establece su reino, creo que será de esa manera, si establece su reino sobre este mundo, entonces transformándolo por completo, ahí vamos a estar. Sea que me llame habiendo muerto mi cuerpo aquí y vaya yo a su presencia, o sea porque Él llegue antes
finalmente voy a estar en su presencia y de eso es un gozo para cada uno de nosotros. Fuimos predestinados, no solamente para salvación, para su gloria. Eso no tiene que ver con la idea del destino manifiesto, por cierto, que de forma política se utiliza. Hay grupos, países, lamentablemente, que hablan acerca de un destino manifiesto. No, no es un destino manifiesto. La Escritura dice predestinados para su gloria. ¿Y qué implica esto? Una vida dedicada a Dios. Porque ser consagrados, nosotros también nos consagramos a Dios. Consagrados a Él implica comunión, santidad y servicio. No son asuntos que eliges cuál. Si estás en comunión con Dios, eso va a producir en tu vida santidad. Y la santidad te lleva al servicio. Y el servicio te lleva a profundizar más en la comunión con Dios. Entonces, esta tríada camina siempre de forma concomitante. Puede ser que en algún momento estés enfatizando más un punto que el otro, pero necesariamente se convierte en un círculo virtuoso donde a más servicio, más comunión, también se produce más santidad. ¿Te das cuenta? No puede haber tampoco santidad y no esté en comunión con Dios y no esté sirviendo. De pronto hay algunos grupos y personas que de pronto dicen, no, pero yo me aparto, yo estoy aquí en santidad. Pero no puedes estar en santidad y no estar sirviendo. Una santidad sin servicio simplemente es fariseísmo. Porque no es otra cosa. Un servicio sin comunión y sin santidad no pasa de ser altruismo, pero no es servicio a Dios. Puede convertirse incluso en cualquier otra cosa, porque hasta empieza de pronto a estar orgulloso del servicio que brinda. No, tienen que caminar juntos. Número 2, es una vida que honra a Dios. Y si es una vida que honra a Dios, ve lo que dice el texto. Así que si ustedes comen, beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Permíteme subrayar esta última frase, para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. No importa qué hagas, hazlo para la gloria de Dios. Pero si es para la gloria de Dios, te podría decir lo siguiente: no vas a hacer cosas chuecas. Y si no haces cosas chuecas, tampoco pueden ser mediocres. ¿Sí? Porque no pueden ser así. No pueden, si son para la gloria de Dios, es que, pues Dios sabe de mis intenciones. Pues tanto conoce tus intenciones que sabe que no lo preparaste bien. Y eso no glorifica a Dios. Revisa incluso, por ejemplo, los conceptos de ofrenda en el Antiguo Testamento. Macho, cabrío, sin defecto. El que tenga una pierna quebrada, etcétera, le falta, eso no es grato delante del Señor, eso no es ofrenda. No me traigan ese tipo de ofrendas, incluso escuchamos en uno de los reclamos de los profetas, no me traigan ese tipo de ofrendas, dice. Ni siquiera a un gobernante tuyo le darías algo que está dañado. ¿Por qué crees que con eso dañado vas a honrar a Dios? Porque si es para la gloria del Señor, vamos a seguir los principios de Él y los parámetros que Él mismo establece. Justicia, bondad, etcétera, pero también sus parámetros, y eso nos lleva a hacerlo con excelencia, todo aquello que hacemos. Cualquier cosa que hagamos. Lo mismo si eres carpintero que si eres constructor de edificios. No importa qué. Vamos a hacerlo para la gloria de Dios y vamos a hacerlo de la mejor manera que Dios nos haya provisto. Es que apenas estoy, pues apréndele bien, mijo, porque fuimos llamados a hacerlo. No importa qué, lo mismo se trate de la predicación de la palabra, tengo la responsabilidad de hacerlo bien, porque es para el Señor. Y si es para glorificarle a Él, será de bendición para su iglesia.
Y lo mismo que se trata de eso, la música, cualquier cosa en la cual Dios nos permita participar, pero no solamente dentro del ámbito eclesiástico, sino aún en mi desarrollo profesional. Ahí tenemos que aprender a hacerlo bien. Déjame ponerlo en otros términos. Si te dedicas a las ventas, vas a buscar ser el mejor vendedor del mundo. Si te dedicas a educar niños, educa niños para la gloria de Dios. Cualquiera de los oficios que estemos. Es que me toca barrer porque no tengo más formación, soy barrendero, pues barre para la gloria de Dios. Y entonces ese lugar donde tú estás estará siempre en condiciones óptimas. Porque si es una vida que adora a Dios, entonces va a buscar adorar en profundidad. Pero quiero que veas este esquema aquí. Adorar en profundidad también nos conduce a algo más, a servir en amplitud. Si me permites ahora sí usar una frase para que lo recuerdes con mucha claridad, como yo también lo puedo recordar. Amplio y profundo. ¿Sí? A mayor profundidad de tu adoración con Dios, eso necesariamente va a buscar alcanzar a más gente. Ser bendición para más personas. Amplio y profundo. Y esto genera algo más. Genera productividad. ¿Por qué? Quiero que veas el ejemplo de la iglesia en el libro de los Hechos. Mientras alababan a Dios, ¿sí? Alabanza en profundidad. Ayudaban a todo el pueblo, amplitud. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Sí? Amplio y profundo. Y eso tiene un resultado, productividad. En nuestro caso es más fruto para la gloria del Señor. ¿Fuimos capacitados para el Espíritu de Dios para hacer todo esto? Sí, Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para que lo podamos hacer. Cada individuo y cada congregación. Todos hemos sido capacitados por Dios para poder hacerlo. Porque es Dios el que provee los dones, los recursos, y me permites agregar algo más, y las oportunidades para que lo podamos hacer. Todos tenemos esas oportunidades, cada uno de nosotros. Dios cumple su propósito individualmente en mí, pero también lo cumple cuando forma parte de un grupo. Dios es el que cumple su propósito. Romanos 15. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y de paz en la fe, para que rebose de esperanza en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir con su propósito. Dios nos ha dado todo lo necesario para que eso ocurra en nuestra vida. Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Cree lo que dice la palabra, no lo que yo estoy diciendo. Cree lo que la palabra dice. Y la palabra dice que Dios ya te ha dado a ti todas las bendiciones. Dios ya lo puso en ti. Lo ha puesto en nuestra vida. Y lo ha puesto en la vida de cada iglesia. Para que cada iglesia local cumpla con el propósito. ¿Por qué de pronto no está ocurriendo? Conozco iglesias que están viniendo a menos, que no tienen recursos. ¿Sabes por qué? Porque teniendo todos los dones del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no los estamos poniendo en práctica. Esa es la tremenda realidad. La tremenda realidad es que encuentras predicadores predicando solos en los templos. La realidad es que encuentras oportunidades, conferencias, charlas, etcétera, a por mayor, pero estamos más entretenidos viendo nuestras series. Eso forma parte de la realidad. Cuando la congregación es conducida por el Espíritu de Dios, y esa es la parte donde estamos luego adoleciendo, que nos dejamos conducir, influenciar por otras cosas
pero no por la presencia de Dios, porque ya Dios lo puso y al ponerlo Dios en nuestra vida nos lleva justamente a ese propósito suyo. Pero cuando somos conducidos por el Espíritu de Dios, entonces vamos a caminar hacia Él. Déjame poner un ejemplo práctico en este momento. David, el rey David, ¿elegido por Dios? Sí. Como tú y yo hemos sido elegidos por Dios. ¿Apartado por Dios? Sí. ¿Logró hacer algunas cosas muy importantes? Sí. ¿Se equivocó? Sí. Igual que nosotros. También nos hemos equivocado. Cuando David corrige el rumbo, logra escribir los mejores salmos de su vida, que fueron finalmente y son para bendición nuestra. ¿Qué es lo que tuvo que ocurrir? Cuando se equivocó, retomó el rumbo. Si como iglesia no estamos siendo conducidos por el Espíritu, y voy a hablar desde lo individual o en lo colectivo, si no estamos viviendo de acuerdo a su Espíritu, tenemos la necesidad de corregir el rumbo, enfocarnos a donde deberíamos de estar, y entonces David se convirtió en un instrumento amplio de bendición. Tenemos las confesiones de David en los momentos en que se equivocó. Están en los Salmos. Pero también las esperanzas, expectativas que Dios puso en su vida para que fuese un hombre conforme a su propio corazón. Fuimos sellados finalmente por el Espíritu de Dios con un objetivo: poder ministrar a otros. La presencia, el sello del Espíritu de Dios en nuestras vidas es justamente para eso. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que veas aquí que hay diferentes oficios: apóstoles, profetas, evangelistas. Y si recurriéramos a otras listas, pensando en Corintios y en otros capítulos como Timoteo, vamos a encontrar que hay una gran pluralidad de oficios y de ministerios dentro de la iglesia. No todos son pastores, no todos son maestros. Hay diferentes dones, pero todos fuimos dotados de dones. El objetivo sigue siendo el mismo: la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que fuimos sellados y capacitados, para la obra del ministerio, agrandar la obra de Dios en este mundo, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Fuimos puestos ahí para eso. Y eso nos lleva a lo siguiente: hay una pluralidad de dones, sí, pero dones trabajando en armonía por el Espíritu generan crecimiento en la iglesia local. Si de pronto los que ministramos nos la pasamos discutiendo a ver quién es mejor, seguramente no va a hacer nada, no va a ocurrir nada, y obviamente demuestra que no estamos viviendo por el Espíritu. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando trabajan de forma armoniosa, y esa armonía la produce el mismo Espíritu, eso genera crecimiento. Unos sirven, otros predican, otros ayudan, aconsejan, guían, etcétera. Cualquier cantidad de cosas más, ofrendan, oran, y podríamos seguir hablando de muchas áreas más. Y eso es lo que va a generar cada uno de acuerdo a los dones, las capacidades, el llamado que Dios ha recibido, lo pone delante del Señor, lo pone a su servicio, y las iglesias empiezan a crecer. Su sello finalmente garantiza que Dios cumplirá su propósito a través de ti y de mí, porque somos su iglesia. Dios lo cumplirá, y las iglesias seguiremos siendo iglesias del Señor, llamadas a testificar de la presencia de Dios en este mundo, donde cada uno de nosotros somos llamados a ser un testimonio vivo de su presencia en este mundo. Oremos. Dios nuestro, gracias por tu bondad, por la misericordia que tienes para nuestras vidas, por tu cuidado, Señor, porque tú nos has llamado, elegido, Señor, dotado de dones y capacidades para poder servir, para poder ministrar a tu pueblo. Guíanos, Señor, y guía a tu pueblo, Señor, para que cada uno de los que hoy
participamos de este estudio. Desde el lugar donde estemos, Señor. Desde ahí nos pongamos a cuentas contigo. Si tenemos algo que corregir, como lo hizo alguna vez David, lo corrijamos y busquemos nuevamente tu rostro para poder seguir siendo bendición a tu pueblo. Y si no hemos activado algunos de los dones que ya tú nos diste, Señor, simple y llanamente, llévanos a que tomemos el lugar que nos corresponde dentro de la obra y los pongamos en práctica. Gracias, Señor, por tu obra en Cristo Jesús. Amén. Sabes, tú eres parte de este proyecto de Dios. Y cada uno de los creyentes, elegidos, salvados, somos parte de ese proyecto. Pero somos nosotros mismos los que tenemos que hacerlo. Comparte este mensaje con otros. Permite que Dios use tu vida para ese propósito santo. Para traer sanidad a la iglesia. Para que Dios sea el que obre a través de ti. Comparte este mensaje con otras personas. No es difícil. Y realmente no te cuesta más que un par de clics en tu dispositivo electrónico. Compártelo para que llegue a algunas personas más y ellos también puedan responder personalmente al llamado que Dios hace a nuestras propias vidas. Respondemos a la palabra también del Señor y eso nos lleva a reconocer su gracia. Dice el primer libro de Crónicas 16:9: tribútenle al Señor la honra que Él merece. La honra que merece su nombre. Eso implica nuestra vida, los recursos que Dios nos ha dado, los dones, los talentos. ¿Qué le puedes dar al Señor? Dale tu vida, claro. Quiero que mientras preparas tus ofrendas, las depositas, las envías a la iglesia donde te congregas, mientras dispones tu corazón para decirle: Señor, aquí está mi vida y dime de qué manera voy a poder servir, hazlo. Si no tienes manera de servir porque no encuentras la manera, ponte en contacto con nosotros y hay algunas maneras seguramente de cómo podemos ayudar a que pongas en práctica los dones que Dios te ha dado para ti. Porque hasta las lecturas que hacemos, la grabación de videos, etcétera, todo sirve para que nuestro Dios sea glorificado. Así es que si no hay oportunidad en la iglesia donde estás, llámanos y buscamos la manera de poder ayudarte para que tú lo pongas en práctica. Y escuchamos este himno que nos recordará la obra que el Señor también hace para nuestras vidas. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo cumplió su promesa del Santo Consolador, danos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dando
derramará de su gracia para todos aquellos que buscan y que quieren servirle. Y siempre hay espacios de ministerio para poder servir. Siempre los hay. La iglesia, créeme que hay más necesidades de las que pudiésemos nosotros cubrir. Necesitamos materiales siempre para varones, para jóvenes, para adultos, para niños, para mujeres. Y hay muchas perspectivas distintas, desde elaborar un material devocional todos los días hasta producir cortometrajes que puedan ser transmitidos en línea, y muchos otros que puedes hacerlos de forma local, acompañando, visitando, apoyando, enviando ofrendas, orando, evangelizando, discipulando a otras personas. Así es que hay muchas cosas más que se pueden hacer, desde la administración de redes hasta la atención de mujeres y ancianos. En fin, hay gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Que Dios use la vida de su iglesia, de esta iglesia del Señor, para poder servirle. Oremos. Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre. Gracias por las bondades que tú nos das. Gracias por las oportunidades digitales y presenciales donde tú nos sigues dando espacio para poder ministrar a otros. Bendícenos, Padre. Tu gracia, tu bondad, Señor, sean sobre este pueblo tuyo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean las que nos sigan moviendo hacia el servicio tuyo, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice, hermanos. Si Dios nos da gracia, nos vemos el próximo miércoles.